Hola, nosotras somos Isabela Rendón y María Isabel Pérez y vamos a presentar nuestro proyecto final de programación de computadores eh, con una base de datos de COVID-19 que encontramos en la plataforma Kaggle. Bueno, el resumen de nuestro proyecto es la realización de un análisis con base en una base de datos de Kaggle sobre el COVID-19 y su comportamiento alrededor de todo el mundo. En esta hacemos dos hipótesis y una pregunta sobre el coronavirus y su comportamiento para poder llegar a un análisis a partir de ciertos códigos de programación. Bueno, lo que hicimos en este trabajo fue hacer un análisis sobre los datos que conseguimos acerca del COVID-19 en el mundo en la plataforma Kaggle. Lo llevamos a cabo en Colaboratory. Y lo primero que hicimos fue utilizar pandas para sacar diferentes conclusiones sobre estos datos que conseguimos. Después implementamos otras cosas que hemos visto en el curso como NumPy, Matplotlib, eh, con las que hicimos diferentes gráficas para conocer como diferentes situaciones y utilizamos también diccionarios, listas y creamos un ciclo que nos permitía conocer el promedio de casos positivos en un determinado mes en el país que quisiéramos. Y al final utilizamos dos funciones diferentes que más adelante vamos a ver a detalle. Bueno, la descripción del conjunto de datos. En esta sección explicamos un poco sobre los datos que obtenimos. El archivo a utilizar es el COVID-19 dataset, este es el link. En esta base de datos se encuentra información sobre el crecimiento exponencial del COVID-19 alrededor del mundo, ordenado por cada país en orden alfabético. La base de datos cuenta con 188 filas, donde están cada uno de los países, y se hará un análisis solo de 8 columnas que seleccionamos con los datos para obtener información más concreta. Este contiene la cantidad de casos confirmados, las muertes, los casos activos, los casos recuperados, casos nuevos, muertes por cada 100 casos y el porcentaje de crecimiento de contagio en una semana. Bueno, escogimos tres preguntas que vamos a analizar a lo largo del trabajo y al final vamos a decir si fue real, o sea, si la hipótesis estaba bien o si no. La primera es que si China es el país con mayor cantidad de casos, ya que fue el lugar donde se originó el coronavirus. La segunda es si habrá mayor o menor cantidad de personas muertas en países más desarrollados y con más infraestructura en salud. Y la tercera es que si los países con mayor población tendrán un porcentaje de incremento mayor a los casos en los que no tienen tanta población. Bueno, lo primero que hicimos en el código fue utilizar pandas para importar el archivo de Excel que descargamos de la plataforma Kaggle y le pedimos que imprimiera las primeras 5 filas del Excel y después que usamos el método describe, que lo que hace es brindarnos un análisis más a detalle sobre las primeras 5 filas que le pedimos. Luego hicimos uso del Matplotlib y de NumPy, las librerías, para realizar algunas gráficas. En este caso definimos los puntos en Y, luego los puntos en X de cada variable y esto lo definimos para hacer una gráfica donde se expliquen los meses del año y cuántos casos confirmados hubo en tres países: China, Italia y Estados Unidos. A este le incluimos una gráfica para que fuera más sencillo de entender y esta es la gráfica que obtuvimos. Después utilizamos otra vez Matplotlib y NumPy para crear otra gráfica que nos diera em, las muertes por cada 100 casos de COVID en tres países diferentes, que escogimos Suiza, Colombia y Afganistán. Y este fue el resultado que obtuvimos. Luego hicimos otra vez uso de las librerías para realizar una tercera gráfica en donde tuvimos la relación de los casos nuevos con los días del mes de septiembre para entender cuáles eran los nuevos casos de COVID en India, Brasil y Colombia. Y esta fue la gráfica que obtuvimos.
Después hicimos una función en la que definíamos el mayor valor. Lo que hicimos es que pusimos 4 inputs en los que 2 ingresas nombres de países, 2 países diferentes, y escribes el número de contagios en cada uno de estos países. Lo que hace la función es que te pues analiza cuál país tiene mayor valor de contagios y te devuelve el país con más contagios. Luego realizamos un diccionario. En este definimos los datos del diccionario sobre 5 países, que son los primeros 5 países de la base de datos, y luego se ingresa el país que la persona quiera obtener y este imprime el número de contagiados según el dato que ingresó. Después utilizamos un diccionario y un ciclo. Lo que hicimos fue crear un ciclo que utilizara el diccionario para permitirnos ingresar un país y que él nos dijera el promedio mensual de contagiados en ese país. Lo que hacía era dividir el número de contagiados en ese país en el año y dividirlo entre 12. Luego definimos la función de suma. Esta para realizar una suma en el número de muertes que hubo en varios países. Para esto definimos la función, luego le ponemos que retorne el resultado de la suma, ingresamos las variables de los 5 países que quieras y esta aplica la función para imprimir el número de muertes en los 5 países. Ahora vamos a hacer el análisis de las 3 gráficas que obtuvimos en los códigos. En la primera gráfica podemos obtener los casos confirmados en China, Italia y Estados Unidos. Gracias a esta gráfica podemos comprobar que aunque China fue el lugar de origen del COVID, no fue el país donde más contagiados hubo. En la gráfica número 2 podemos ver las muertes por cada 100 casos de COVID en 3 países, Suiza, Colombia y Afganistán. En esta podemos evidenciar que en Suiza fue el lugar donde más muertes hubo, lo que puede confirmar que aunque hayan más infraestructura y sea uno de los países con mejor salud, no necesariamente fue donde menos muertes hubo. Y en la gráfica número 3, que habla sobre los nuevos casos de COVID en países como India, Brasil y Colombia, se evidencia que India, siendo uno de los países más poblados del mundo, fue de los que más casos nuevos tuvo en el país, en el mundo. Bueno, la primera hipótesis, después de este trabajo, descubrimos que es falsa, ya que nosotras pensábamos que China iba a ser el lugar con más cantidad de contagios, ya que fue el lugar donde se originó el COVID-19. Pero esto es falso debido a que China tuvo unas medidas de restricción y de prevención mucho más útiles y eficientes, de manera que el COVID no se esparció tan fácilmente y lograron detenerlo a tiempo. La segunda hipótesis también es falsa, ya que en países con mayor infraestructura a otros tuvieron más o igual cantidad de contagiados. Entonces, esto no garantiza una mejor salubridad. Y en la hipótesis número 3, gracias a la gráfica, podemos evidenciar que efectivamente los países con una gran población como India van a tener un mayor crecimiento en el número de casos de COVID, pues tienen una densidad poblacional más alta. Bueno, nuestra primera conclusión es que el COVID-19 fue una pandemia que afectó a todo el mundo independientemente de las condiciones. Sin embargo, em, creemos que la mejor forma de controlarla fue con las medidas de bioseguridad y la aplicación de las vacunas alrededor del mundo. La segunda es que las herramientas de programación como Python y Collaboratory fueron muy útiles para poder llegar a un análisis como este, utilizando una información tan extensa como esta base de datos. Otra conclusión es que las librerías pueden cumplir con muchas funciones del análisis en una base de datos sin tener que hacerlo de forma manual, lo que hace que nos ahorremos mucho más tiempo y que seamos más eficientes. Y la última es que este tipo de trabajos nos permite desarrollar habilidades para usar los códigos en temas de la vida cotidiana y de nuestra carrera que pueden ser aplicados en otras áreas del conocimiento. Las referencias que tenemos son el
la base de datos en Kaggle y el colaboratorio.